Buenas noches. Good evening. De verdad que extrañé a esta iglesia. Really, I missed our church. Si ustedes no saben que yo estuve ausente, es que usted no estuvo presente. If you didn't realize that I was absent, it means you weren't here. Pero por invitación de los Williams, But I was invited by the Williams mi esposa y family. yo nos dimos unas vacacioncitas My wife and I took a y vacation, fuimos a Europa, went to Europe. en donde Dani y Alejandra no saben que esto sucedió, pero se van a enterar ahora. Daniel and Alejandra had no idea this happened, but they're about to find out. Ellos regresaron unos días antes. They came back a few days earlier. Mi esposa y yo continuamos y volamos a París tarde en la noche. My wife and I continued to travel and went to Paris late at night. Y había un problema buscando un Uber. Now, there was a problem trying to get an Y Uber. le dije, Ani, mira, yo estoy demasiado muy cansado, agarremos un taxi. I told Danny, I'm just too tired, let's Me just take a dieron, taxi. son 65 euros, It's 76 euros. tarifa regular. Para donde quiera que vayas en la ciudad son 65 That's a euros. flat rate for everybody. Yeah. Me monté en el taxi. I get on the taxi. Era un viaje de 40 minutos. It was a 40-minute drive. Ya iba por una hora It was already an y hour now. comenzó a marcar el metro. And then the meter started Y to yo le go digo up. al taxista, hey, ¿para dónde me llevas? So I tell the taxi driver, hey, where are you taking No, me? no. ¿Para dónde Starts vamos? talking, I don't know what he's Y, saying. Where are we going here? ahora eran 65 flat, ya iba por 75, 85, 95. Gets Digo, up to ¡Ey! ¿pa' dónde vamos? $85, Champs-Élysées, where are we yo no going? quiero saber de Champs-Élysées, yo quiero saber de mi hotel. I'm trying to get to my hotel Al room. final de todo el viaje, At the end of all of el this, viaje de 65 euros, this 75 euro de trip, 40 minutos, 40 minutes, tomó una hora y media ended up taking an hour y and me a half, cobraron 100 euros. and I was charged 100 Y como euros. usted se puede And imaginar, as you can imagine, yo me enojé muchísimo. I got really angry. Y como me enojé muchísimo, And since I got so angry, me bajé del taxi y le prediqué del amor de Dios al I got taxista. off the taxi and I preached the gospel No, no, to no. the taxi driver. Eso no fue lo que hice, That's not what I did. pero esa parte no se la quiero contar. But I don't want to tell you what I did. Pero hoy Today, quiero hablar precisamente de I eso. want to talk about that. Que hay emociones tan fuertes que vamos a atravesar en la vida There are strong emotions that we will go through in que life tienen el potencial de movernos a comportamientos destructivos y dañinos. that have the potential to move us towards destructive A behaviors. llevarnos a tomar decisiones éticamente, moralmente, fuera de nuestros propios valores y principios. To make ethical and moral decisions that are outside of our norms. Hay emociones tan fuertes, usted lo sabe, porque quizás a alguno de ustedes le sucedió hoy, There are such strong emotions, and you know this because it might have happened to you que today, causa que digamos that cause you to say o que hagamos cosas or do que things sabemos que no son correctas. that you know are not correct. Son emociones tan It's poderosas such strong emotion que a veces somos capaces de herir a una persona. that sometimes we're capable of hurting someone. Verbalmente, por lo menos, y en el caso del taxista quería herirlo físicamente. Verbally, and in the taxi's case, I wanted to turn it to something physical. Pero hoy quiero hablar de 4 emociones específicas Today, I want to talk about 4 specific que todos emotions vamos a tener que tratar con estas emociones. Algunos están tratando, otros van a tratar con estas emociones. that we're all going to have to deal with. Some of us are already going through it or one day will. Una es el temor. One is fear. Temor al futuro. Fear of the Temor a future. qué va a suceder. Las what's gonna cosas happen? como están. Entra temor. Fear enters our lives. Y podemos actuar fuera de nuestro carácter, nuestros principios, hacer, decir cosas fuera de quienes somos. And we can act outside of our character and our principles and who we are. Otra es la soledad. Miro mi situación, no hay nadie en mi vida. Me siento tan solo, tan solo o tan sola. Another one could be loneliness. I just feel so alone in life. Otra es enojo. Another could be Te anger. sientes tan enojado You feel so que angry puedes agredir, puedes herir a alguien. that you can hurt someone. Créamelo, todavía estoy pensando en herir al taxista I'm ese, still pero thinking oren about por that mí. taxi driver, so please pray for y me. la cuarta emoción, And the fourth emotion, quiero hablar del rechazo. I want to talk about Donde being rejected. alguien te hirió. Where someone hurt Y you. cuando tú estás herido, tiendes a herir las personas más cercanas a tu vida. And when you're hurt, you hurt the people closest to Quiero you. hablar de estos 4 emociones hoy: temor, soledad, enojo y I rechazo. want to talk about these 4 feelings of fear, loneliness, rejectment, Porque pueden anger. llevarnos a actuar sin pensar. because they can lead us to act without thinking, Pueden llevarnos a actuar impulsivamente. to act in an impulsive way. Y eventualmente esas decisiones impulsivas And eventually, these impulsive decisions conducen a algún tipo de fracaso o de daño en nuestras propias vidas. lead to some sort of failure in our lives. Puede causar un fracaso en tu matrimonio o en una amistad. You could fail in your marriage or a O relationship. una separación. Destruiste la relación porque estabas
tan enojado. A separation, you destroy the relationship because you were so Puede, angry. puede causar muerte espiritual. It could cause spiritual Porque death. cuando actuamos sin pensar, podemos decir, hacer o pecar. When we act without thinking, we can say and do things and sin. Y cuando hablo de pecado, hablo de pecado como usted lo define. And when I talk about sin, I'm talking about that the way you define it. Puede llevarnos a comportamientos sociales incorrectos. It could lead us to inappropriate social Puede llevarnos a results. tanta frustración que podemos malgastar nuestro dinero, declararnos en bancarrota. Las cárceles están llenas de personas. So much frustration, it could lead us to spending money the bad way, and people even end up in jail. Las cárceles, las tumbas están llenas de And personas prisons and the tombs, the graves are filled with people que actuaron impulsivamente por causa de una de estas cuatro emociones. that acted off of an impulse because of one of these four Temor al emotions. futuro, Fear of the la future, soledad, el loneliness, enojo, anger. que alguien que puedes herir a You alguien, can hurt el someone, rechazo, que te sientes herido. rejectment, and you feel hurt. Y quizás algunos de ustedes And perhaps some of you están a punto de actuar de una manera impulsiva. are in the point where you're going to act impulsively. Porque estas emociones están presentes en tu vida hoy día, en tu matrimonio, con un socio, en la calle, en donde sea. Because these emotions exist in your marriage, with a business partner, in the street, anywhere. Estás a punto de actuar contrario a lo que crees, You're at the point where you're going to act against what you believe, de hacer algo que sabes que está mal, to do something you know is wrong, pero lo haces porque sientes que hay alguna justificación, la emoción te lo justifica. but you do it and because you think you could justify it. The emotion justifies Pero le it. prometo que el resultado nunca es bueno, siempre es malo. But I promise you the result is never good. It's always bad. Quizás usted esté pensando, "Ay, a mí no me está pasando nada de eso, yo voy tranquilo, yo voy bien." Maybe you're thinking, well, I'm fine. There's nothing wrong with me. No te preocupes, que a la vuelta de la esquina está un problema que te va a enfadar tanto que vas a querer actuar impulsivamente. Don't worry that right around the corner there's one of these emotions. There's something that's going to cause you to want to act this way. Y si ignoramos estas And emociones, if we ignore these emotions, tienen el potencial de crear gran destrucción. they have the potential to create great Hoy destruction. vamos a comenzar una serie nueva Today we're starting this y new vamos series. a hablar acerca del gran rey David. And we're talking about King David Y vamos a aprender lecciones de la vida de David. and learn these lessons of King David. Quiero que veamos qué hizo David I want us to see, what did David do cuando fue atacado por estas emociones. when he was attacked by these Y, emotions? y sorprendente para algunos va a ser And surprisingly to some, que David actuó impulsivamente. David acted impulsively. Hoy y costó caro. And it cost him a lot. La pregunta es cómo lidiamos con estas emociones que a veces nos sacan de nuestro propio control So the question is, how do we deal with these emotions that take us and make us go out of y control? nos llevan a actuar And we impulsivamente. act impulsively. Lecciones de la vida de David. Lessons in the life of David. En la historia de los reyes, In the story of kings, de la historia de los reyes en la historia, of the kings of history, ningún rey ha sido y será más famoso que el rey David. no king will ever be more famous than King El rey David. David es el rey más famoso de todos los tiempos. King David is the most famous king of all time. Sin embargo, Nonetheless, cuando vemos la vida de David, su niñez, when we look at his upbringing, David no prometía ser nadie de importancia, mucho menos un rey. there was no promise of him being anybody important, let alone a king. Sucede que el primer rey de Israel, que se llamó Saúl, So the first king of Israel, Saul, Dios lo rechazó por su desobediencia. God rejects him because of his Y disobedience. luego mandó al profeta y dijo, ve a la casa de Jesse y de los hijos de Jesse, escógeme uno, que de uno de ellos va a ser el rey de Then Israel. he sent a prophet to Jesse's house and he says, one of his children will be the king of Israel. Cuando el profeta llegó, le pusieron todos los varones en fila. The prophet arrives and all the sons are brought before him. Pero los padres ni tan siquiera llevaron a David porque no pensaban que David calificaba. But the parents didn't even present David because they didn't think he qualified. Pero Dios dijo, no es ninguno de estos, hay otro por ahí. But God says, it's none of these guys. Is there anyone else out Bueno, there? está el David ese, pero ese es Well, es un salvaje allá afuera. God, David, but he's a crazy child out there. Y el profeta dijo, pero ese es el que Dios quiere. Wait a minute, but that's the one God wants. Los padres de David no pensaban que él era apto para ser rey. David's own parents didn't think that he was set up to be a king. Y de manera extraordinaria, And in an extraordinary way, Dios va posicionando a David para ser el rey de Israel. God is positioning David to be the king of Israel. David sale y mata al gigante Goliat, todos conocemos la historia. David goes out, kills Goliath. We all know the story. El Goliat que tenía al rey Saúl y todo el ejército de Israel temblando en sus botas. That same Goliath that had King Saul and all of Israel, they were shaking in their boots. Bueno, en sus sandalias, no usaban botas. Yeah, or in their sandals. Y luego mata a este gigante So he kills the y se giant, convierte en el capitán del ejército de and he Israel. becomes the captain of the military of Luego Israel. se casa con la hija del rey. Then he gets married with the daughter of the El king. hijo del rey, que se llamó Jonatán, se convirtió en su mejor amigo. The son of the king, Jonathan, becomes his best friend. Y de forma extraordinaria Dios había posicionado a
David para ser el rey de Israel. And now in an extraordinary way, God positions David to be the king Y of como Israel. capitán del ejército tuvo grandes victorias. And as the captain of the military, he had these great Y victories. se cantaba Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. And it's sung that Saul killed thousands, but David tens of thousands. Y toda esta buena fortuna de David And all of this good fortune of David eventualmente causó gran celo en Saúl. eventually caused a lot of jealousy Porque in el Saul. rey Saúl quería que su hijo Jonatán fuera el próximo rey, no David. Because King Saul wanted his son Jonathan to be the king, not David. Pero Jonatán era el mejor amigo de David. But Jonathan was his best friend. Y Jonatán viene y dice, David, So Jonathan comes and he says, David, mi padre ha decidido que te va a matar, te va a asesinar. my dad has decided that he's going to kill you. Y de repente las emociones llegaron. Then suddenly the emotions show up. De repente David se llena de fuertes emociones. Suddenly David is filled with strong emotion. Se siente asustado que lo van a matar. He's scared that he's going to be Se killed. siente ahora solo, tiene que estar aislado. He feels lonely, that he has to be Está isolated. enojado. He's angry. ¿Y sabe lo que hace David? And you know what David does? Sale huyendo por su vida. He runs for his life. Y tomó una decisión impulsiva And he makes an impulsive que decision terminó en una gran catástrofe. that ended up in Porque catastrophe. cuando somos guiados por estas emociones, Because when we're led by these emotions, nunca tomaremos buenas decisiones. we'll never make the right Veamos un choice. poco de esa historia. Voy a leer bastantes versículos bíblicos hoy, pero vamos a hacer rapidito. We're going to read a lot of Bible verses today, but we'll go quick. David sale huyendo. 1 Samuel capítulo 21, comenzamos en el versículo 1. 1 Samuel 21, verse 1. David está huyendo, asustado, lleno de grandes emociones. David is scared, filled with so much emotion. Cuando llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David went to Nob. Ahimelech, the priest, Ahimelech trembled when he met him and asked, "Why are you alone? Why is no one with David, you?" ¿qué haces aquí solo? Sin nadie. Capitán del ejército de Israel, andando por ahí solo. David, why are you alone? The captain of the military, you're out here by yourself? Ahora, Nob era la ciudad donde vivían los sacerdotes. Nob was the city where all the priests lived. Y el sacerdote nuevamente al ver al David, el capitán del ejército solo, se puso nervioso. And as the priest sees David by himself, he got nervous. ¿Estás solo? Hey, you're by yourself. ¿Nadie te está acompañando? No one's with you. A Nob, como era la ciudad de los sacerdotes, se venía o a cumplir un voto a Dios, In the city of Nob, because the priests were there, you were there to fulfill something to God, a vow to God, o venías a buscar la dirección de Dios. or you were seeking his direction. Algo que David en el pasado había acostumbrado a hacer, o Some- cumplir su voto a Dios o buscar la dirección de Dios. Something that David would do in the past, he would fulfill a vow or seek God's direction. Pero en esta ocasión, But in this occasion, David venía impulsado por sus grandes emociones he was impulsed by his emotion. y no vino a cumplir un voto a Dios. He didn't come to fulfill a Y vow tampoco vino a buscar la dirección de Dios. or seek God's direction. David se sentía solo, rechazado, enojado, lleno de temor. David felt alone, rejected, angry, filled with fear. Y llegó a la ciudad donde se busca el consejo de Dios. And he arrived at the city where you seek God's Y en vez de advice. buscar el consejo de Dios, And instead of finding God's advice, tomaría una decisión impulsiva he would make an impulsive decision que eventualmente se arrepentiría grandemente de esa decisión. where he would eventually incredibly regret that decision. Ahimelech, ¿por qué vienes solo?, le pregunta. Ahimelech asked, "Why are you by yourself? What ¿Cómo es que nadie te do acompaña? you mean no one's with you?" Inmediatamente a responder la pregunta, David comienza a mentir. Immediately as he responds, David begins to Y lie. cuando estas emociones se apoderan de nosotros, uno de las telltales. Ayúdame. Telltales. Juancho. Uno de los indicadores es que comienzas a medir. An indicator A is that you mentir. begin to lie. Mira lo que David responde. Vengo por orden del rey, pero nadie debe saber que me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. The king sent me on a mission and said to me, "No one should know anything about my mission I am sending you on. As for my men, I have told them to meet me at a certain place." Bajo la influencia de estas emociones, Under the influence of these emotions, llegó al hombre con quien se consulta a Dios. he arrives at the place with the man that you consult En with to vez de speak to decirle, God. mira, mi problema es que me quieren matar el rey y me siento asustado. Instead of saying, "Hey, they want to kill me and I'm scared," Le dice al sacerdote una gran mentira. he lies to the priest. Estoy en una misión. Él en este caso se pensaba James Bond. He thinks he's James Bond here. El agente 007. 007. Vino mintiendo He comes en here
en una lying. misión I'm on secreta. a secret mission. Nadie puede saber la misión. No one can know what Nadie I'm puede doing. saber que estoy en la misión. one can know I'm on Y a por qué mission. estoy solo es porque mis hombres, ellos y yo tenemos un lugar donde nos vamos a reunir, pero nadie puede saber el lugar donde nos vamos a And the reunir. reason I'm alone is because I already told my men we were going to meet up and no one can know where that is. Entonces, David, ¿a qué vienes? So David, what are you here for? No vienes a consultar, no vienes a un voto. ¿Qué necesitas? You're not here for a vow or to consult. What do you need? Versículo 6, David le pregunta al sacerdote, ¿qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. Now then, what do you have on hand? Give me 5 loaves of bread or whatever you can find. Venía huyendo, no venía con nada. He was running. He didn't have Y anything with him. tenía hambre. And he was hungry. Llegó a los sacerdotes, al pueblo donde estaban todos los So he sacerdotes. comes to the town where all the priests are. Pero porque estaba tan enojado, But because he was so angry, tan asustado, so scared, rechazado, rejected, sentía gran temor, he had great fear, decidió mentir. he decided to Y lie. yo quiero hacer un time out y decirle, David, And this is where I want to stop, and I wish I could say, David, no hagas eso. Don't do Mira, that. yo desde afuera, look, from the outside, donde no tengo las emociones que él siente, where I don't have the emotions that he's feeling, especialmente tú, David, especially you, Dios David, siempre ha estado contigo. God has always been with Cuando you. eras niño, When you were a mataba child. a los leones, a los osos con tus You manos. would kill the lions, the bears with your bare hands. Venciste al gigante You Goliat. killed the Goliath. Al gigante que todo el ejército de Israel le tenía miedo. Tú con una piedrita y una onda lo mataste. The giant that all of the entire military was scared of, you killed him with some rocks. Todas las victorias militares que tuviste. All of these military victories you have. David, recuerda, David, remember, Dios te sacó del redil de las ovejas. God took you from being a Ni shepherd. tus padres ni tus hermanos te consideraron. Your parents didn't even Y consider Él fue el you. que te llevó a todas esas victorias y te colocó en posición. And he led you to all those victories and placed you there. Y ahora vas a mentirle al hombre de Dios. And now you're going to lie to the man of God? Pero David estaba enojado. But David was angry. Y cuando nos enojamos, And whenever we o get nos angry, sentimos solos o we feel rechazados, alone or rejected, o nos llenamos de temor, comenzamos a actuar impulsivamente. or when we're filled with fear, we begin to act impulsively. Pensó, ya no voy a ser el rey. He thought, I'm not going to be the king Se anymore. acabó todo This is esto. over. Entró en pánico So he entered a y panic decidió, si Dios no está en and control, decided, if God is not in control, entonces yo tendré que tomar control. then I need to take control. Si Dios no está en control de esto, If God is not in control of ¿para this, qué Dios? Era mejor que me quedara allí con las vacas y los toros o las ovejas cuidándolas, pero ahora me van a matar. then I should have just stayed with the sheep because now they're going to kill me. David asumió So David assumed lo mismo que todos nosotros the asumimos same thing we assume cuando las cosas nos van mal. when things go wrong. Asumió que tenía que tomar control. He assumed, I need to take control here. Asumió que las promesas de Dios ya no se van a He cumplir. assumed God's promises will not be fulfilled Son anymore. imposibles. It's impossible. Saúl me quiere matar. Saul wants to kill me. Asumió que ya no había necesidad de consultar a Dios. He assumed there's no need to consult God ¿Para anymore. qué consultar a Dios? Porque si Dios fuera Dios, no permitiría estas amenazas a mi vida. Why consult God? Because if God is God, he wouldn't allow these threats to happen to my Asumió life. que tenía que tomar control ya que Dios no estaba en control. He assumed that he needed to take control because God was no longer in control. Estaba en una ciudad rodeada de hombres de Dios He's in a city surrounded by men of y en God. vez de buscar la dirección de Dios, And instead of seeking God's se direction, dejó llevar por las emociones y mintió. he allowed his emotions to lead him and he lied. Luego, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Then, and we'll see this Yo ahead, quiero regresar aquí al final. I'll come back to this at the Pero end. luego de pedirle alimentos, But after asking for food, luego le pide al sacerdote que le supiera armas. he asked the priest for weapons. Y le digo, la misión es tan secreta que cuando salí no me llevé ni mi espada. This is the mission is so secret that I didn't even take my sword with me. Pero vamos a ver eso. Then we'll come De back to ahí that later. se lleva una espada, So he takes se the lleva sword, los 5 panes y sigue huyendo. He takes the bread, he continues to Y en el run. capítulo 21, versículo 10, vamos a ver a dónde aterrizó ahora. And then in verse 10, we'll see where this all ends. Ese mismo día David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquís, el rey de Gat. That day, David fled from Saul and went to Achish, king of Gath. El poderoso rey David, Powerful King que David, mató al gigante, killed the el giant, capitán del ejército de the Israel, captain of the military of va Israel, huyendo del hombre que se acobardó delante de Goliat is running away from the man that was a coward before Goliath, y huye and he runs. primero a la ciudad de los sacerdotes, First, he goes to the town of the priests. miente y ahora sigue huyendo a una nación pagana Now, and then continues to run away and goes to a foreign, a y pagan pide land, ayuda and asks for help a personas
paganas. to pagan people. Algo que nosotros hacemos a menudo. Something that we often do. Las cosas no me van bien, me voy de la iglesia. Things aren't going well for me. Let me leave the church. Y vuelvo a los mismos vacilones donde estaba antes, con los mismos tontos donde estaba And antes. then I go back to the same old parties, the same old dummies I was with before. Ahora David, que mató a Goliat, está huyendo del Saúl que le tenía miedo a Goliat. Now that same David that killed Goliath is running away from the Saul who was initially Y scared of llega a Goliath. la ciudad que representa a Dios, And he arrives at a city that represents God miente y va a Lies. buscar ayuda a una nación extranjera, and then looks for help in a foreign land. a un rey pagano que no cree en Dios. A pagan king who doesn't believe in God. Se le olvidó He forgot lo que ustedes y a mí se me olvida cuando nos llenamos de fuertes emociones, what we often forget when we're filled with emotion. que cuando Dios comienza algo siempre lo termina. When God starts something, he always Que cuando finishes Dios it. dice que algo va a suceder, When- va a When suceder. God says something's going to happen, it is going Se to le happen. olvidó que tenía que confiar y obedecer. He forgot that he needed to trust and obey. Se le olvidó que a pesar de las circunstancias, Dios siempre está en control. He forgot that despite the circumstances, God is always in Pero control. le entró pánico y decidió tomar control. But he panicked and decided to take control. Y decidió que en vez de huir a Dios, And decided instead of running to God, decidió huir de Dios. he decided to run from God. Cuando las cosas nos van mal, And when things go en vez bad, de huir a Dios, Instead of running to God, comenzamos a correr de Dios a los lugares más peligrosos y más extraños. we run from God to the most dangerous places. Allá en Aquís, donde estaba el rey Gad, nación pagana, In Achish, or the king of Gath, versículo 11, los oficiales dijeron a Aquís, ¿no es este David el rey del país? isn't this David the king of the land? ¿No es por él quien danzaban y en los cantos decían, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000? Isn't he the one they sing about in their dances? Saul has slain thousands, but David tens of thousands. Los oficiales del rey extranjero The officials of the foreign king recordaban lo que a David se le había olvidado. recognized what David had forgotten. Era como que Dios está diciendo, David, recuerda lo que cantaban acerca de ti. It's like God is reminding him, hey, remember what they would sing about you. David, ¿sabe por qué cantaban Saúl a los 1,000 y tú a los 10,000? David, you know why they would sing Saul with the thousands and you with tens of thousands? Porque yo estaba contigo, David. Because I was with you. ¿Qué te hace pensar que no sigo contigo? What makes you think that I am no longer with No you? tienes que temerle a Saúl. You don't need to fear Él Saul. te tiene que tener miedo a ti. He needs to fear you. De paso, está amenazándote porque te tiene miedo. By the way, he's threatening you because he's scared of you. Pero David, cuando oyó a los oficiales recordar esto, But when David hears the officials remember this, en vez de decir, voy a recapacitar, instead of saying, you know what, I'm going to Es get back verdad. up again. It's true. al oír esto, versículos heard this, 2 y 13, Verse 12. David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquís, rey de Gad. Por lo tanto, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. David then took these words to heart and was very much afraid of Achish, king of Gath. So he pretended to be insane in their presence, and while he was in their hands, he acted like a madman, making marks on the doors and at the gate, and letting saliva run down from his beard. El gran David del cual el pueblo danzaba y cantaba. So great David, the man that the people would sing and dance about, Ahora ante un rey pagano extranjero actúa como si estuviera loco, before a foreign king begins to act as if he's crazy, porque se dejó llevar por las fuertes emociones. because he allowed himself to be led by his emotions. Si Dios estuviera presente, If God was present, esto nunca me hubiese sucedido. this would have never happened to me. No estaría en estas I circunstancias. wouldn't be in this circumstance. Eso es lo que él pensó. That's what he Y thought. eso es lo que nosotros pensamos cuando las cosas van mal. And that's what we think when things don't go El well. enojo y esas emociones lo llevaron a tomar decisiones impulsivas. No estaba pensando. The anger and the emotions led him to make these impulsive decisions. He was not thinking. Decisiones que no se alineaban con las promesas de Dios en su vida. Decisions that wouldn't line up with God's promises in his life. Decisiones fuera del carácter de David. Decisions outside of God's character. ¿Sabe lo que yo sé? You know what I know? Y quizás usted ya sabe And también. you probably know too. Es más fácil confiar en Dios cuando uno no tiene nada. It's easier to trust in God when you don't have anything. Cuando tú eres joven When you're young, y lo que tienes son dos pantalones, unas tenis con un roto y dices, dale tu vida a Dios, dice, se la doy. You've got a couple parents, some broken shoes. You're like, okay, give your life to God. Well, Ah, what no, I gotta pero lose? ahora tengo cuenta de ahorro. Oh, but now I got a Tengo savings inversiones, account. I've got tengo investments. negocios, I got these tengo una businesses, casa, I have tengo a un house, I carro, have a tengo una car, I'll do bicicleta, my bike, tengo unas I've got prendas this y jewelry, and comenzamos I've got a all this perder stuff. lo que Dios nos bendijo y comenzamos a Oh, paniquearnos we don't want to lose what God gave us, and we begin to panic. y de repente comenzamos a dar marcha atrás. Then we begin to go backwards. Es más fácil confiar en
en Dios cuando no tienes nada. It's easier to trust in God when you don't have anything. Ahora tengo mucho que perder. But now I have a lot to lose. Y cuando comienzo a perder alguito, So whenever cuando I dice, start to voy a lose perder la something, casa, I'm voy a gonna perder lose la my cuenta de house, I'm banco, gonna lose the voy a bank account, perder el trabajo, I'm gonna voy lose a my perder un job, ser querido, I'm voy a gonna perder lose mi a loved one, matrimonio. my marriage. Ahora entra el pánico y comenzamos a tomar decisiones impulsivas. Now within the panic, we make these impulsive decisions. Porque me siento miedo, Because I'm scared. siento temor, I have rechazo, fear of rejectment. siento enojo, I'm angry porque tengo algo que perder. because I have something to lose. Y entra el pánico. Panic Y al enters. igual que David, comenzamos a tomar decisiones impulsivas. And just like David, we make these impulsive Y ya decisions. mismo vamos a ver los resultados malos de esas And we'll decisiones. see what the results are to that Cuando decision. David llegó primero a Nob, la ciudad de los sacerdotes, So when David first arrives in the town of the priests, luego pueden leer la historia para avanzar. you can read the story later. Cuando él va delante de Ahimelech, el sacerdote, dice, dame algo de comer y un arma. When he arrives before Ahimelech and he's asking him for something to eat and a weapon, Estaba presente un hombre que se llamó Doeg. he was before this man who came. Doeg called era el Doeg. pastor era el jefe de los pastores del rey Saúl. He was the leader, the head of the shepherds of King Saul. Y Doeg oyó y vio toda la conversación entre David y Ahimelech. So Doeg saw this entire conversation with David and Él Ahimelech. vio cuando David dijo, estoy en una misión secreta, 007. He saw when he said, I'm on a secret mission, I'm Soy 007 here. CIA. I'm on the Vengo en una CIA. misión, soy Secret Service. I represent the secret Dame services algo de here. comer y dame un arma. Give me something to eat, give me a weapon. Doeg vio todo eso. Doeg saw that. Doeg regresa al servicio del rey Saúl So he goes back to King Saul. y oye que el rey Saúl está ofreciendo una gran recompensa por quien le diga dónde está David porque quiere matar a And David. he sees that King Saul is offering this great reward for whoever can lead him to Doeg David. dijo, yo sé dónde So está. Doeg says, I know where he is. Fue a Nob He went to Nob, ante el sacerdote Before the y el priest. sacerdote lo ayudó and the priest helped him. y le cuenta que David estuvo allí So he tells him that David was y there cómo lo habían ayudado con alimento y un and how arma. they helped him with food and a weapon. Mira lo que sucedió. Then look at what Vamos a happens. comenzar a ver los resultados de la decisión mala de David de mentirle a los hombres de Dios porque Let's- estaba enojado. Let's start seeing the results of these bad decisions because he acted off of his emotions. Entonces el rey Saúl, mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a todos sus parientes que eran sacerdotes en Nob. Then the king sent for the priest of Ahimelech, son of Ahitub, and all the men of his family who were the priests of Nob. Vayan a Nob, búsquenme al sacerdote y tráigamelo a él y a toda su familia. Go to Nob, bring the priest and everybody in his family. Cuando llegaron, versículo 12, Saúl dijo, escucha, hijo de Ahitob, ese es Ahimelech. Saul said, Listen now, son of Ahitub. Diga mi señor, respondió Ahimelech. Yes, my lord, he answered. ¿Por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí? Reclamó Saúl. Why have you conspired against me, you and the son of Jesse? Le diste comida y una espada. También consultaste a Dios por él para que se subleve y me aceche como en realidad está pasando. Giving him bread and a sword and inquiring of God for him, so that he has rebelled against me and lies in wait for me. Saúl está diciendo, ¿por qué tú has conspirado con David en contra de mí? Yo soy el rey. Why are you conspiring against me? A lo cual Ahimelech responde, versículo 14. Ahimelech answered, ¿Quién entre todos los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David? Who of all your servants is loyal as David, the king's son-in-law? Jefe de la guardia real y respetado en el palacio. Captain of your bodyguard and highly respected in your household. Él vino He came, y vino en nombre tuyo. and he came in on your behalf. ¿Qué se supone que hiciera? What was I supposed to do? ¿Es acaso esta es la primera vez que consultó a Dios que consulto a Dios por él? Was that the first time I've inquired of God for him? Esta no es la primera vez que David no viene a buscar consulta de Dios aquí. This wasn't the first time that David comes here to ask for advice. Y le responde, claro que no lo ayudé. Of course not. No debería el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia, pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada. Y eso era verdad, él no sabía nada. Let not the king accuse your servants of any of his father or of his father's family, for the servant knows nothing at all about this whole affair. Pero Saúl estaba también tan enojado que tomó una decisión impulsiva. But Saul was also angry, and he made an impulsive decision. Y le dijo a Ahimelech, miren esto es lo que sucedió. So he says to Ahimelech, look at what happened here. Te llegó la hora, Your time has come. respondió el rey. The king answered, Y no solo a ti, and not just you, sino a toda tu but familia. your whole family. De inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban, maten a los sacerdotes del Señor, pues ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaba huyendo, sin embargo, no me lo dijeron. Then the king ordered the guards at his side to turn and kill the priests of the Lord, because they too have sided with David. They knew he was fleeing, yet they did not tell me.
Los soldados The soldiers del rey Saúl of King Saul, dijeron, nosotros no podemos, desobedecieron al rey. they disobeyed the king. Nosotros no podemos matar a los sacerdotes. We can't kill these priests. Doeg dijo, pero yo sí. But then he said, but I can do it. Doeg Ese said día that. Doeg mató a Ahimelech Then that day, Doeg killed Ahimelech y a toda su familia. and his whole family. Luego Doeg fue al pueblo de Nob, Then Doeg goes back to the town of Nob, en donde mataron a todos los hombres, where they killed all the men, todas las mujeres, all the women, todos los niños all the children, y todos los animales. and all the animals. Y en total, sacerdotes nada más asesinaron 85 en ese día. And on that day, they killed 85 priests. Todo eso All of that porque David había mentido. because David lied. Porque Ahimelech no sabía nada. Because Ahimelech didn't even know. Todo eso All of that porque David se dejó llevar por las emociones. because David allowed himself to be led by his emotions. Uno de los hijos de Ahimelech One of Ahimelech's children logró escapar was able to escape. y va y busca a David He goes and finds y David. le cuenta a David lo que había sucedido. And he tells David what happened. Y miren la respuesta de David. And then look at David's response. Versículo 22 del capítulo 22. Verse 22 of chapter 22. Ya desde aquel día, cuando vi a Doeg en Nob, sabía yo que él le avisaría a Saúl. That day when Doeg, the Edomite, was there, I knew he would be sure to tell Saul. Yo tengo la culpa de que hayan muerto todos tus parientes. I am responsible for the death of your whole family. El gran rey David The great King David es responsable del asesinato de los hombres de Dios, todos excepto uno que escapó. is responsible for the death of all of these men of God except for that Y one that de escaped. todos los niños, mujeres y animales de ese pueblo. All the children, women, and animals of that town, Porque su temor era tan grande because he had such a great que fear no le importaba a quién tenía que atropellar. that he didn't care who he had to run over. Imagínese la emoción de saber que todo esto es el resultado de tus mentiras. Imagine the emotion that this result came because of your decision. Nosotros and your no lies. tan siquiera pudiésemos imaginarnos We can't even imagine el peso que tuvo que sentir David cuando se enteró que por culpa de su mentira había muerto tantas personas inocentes, los hombres de Dios. the weight that David felt that so many people died because of his bad decision. Todo esto porque no pudiste controlar tus emociones. All of this because you couldn't control your emotions. Las tumbas y las cárceles están llenas de personas que no pudieron controlar sus emociones. Prisons and graves are filled with people that can't control their emotions. David, no pudiste confiar en el Dios que te posicionó. David, you couldn't trust in the God that positioned you there. No es posible entender la magnitud de la culpa. It's not possible to understand the magnitude of this guilt. Y a menudo esto sucede en nuestra vida, en nuestro mundo, no a esa escala, pero sucede a una escala mayor. And this often happens, grande, maybe perdón. not to this scale, but in a great scale in our lives. No confiaste y actuaste fuera de lo moral y lo ético. You didn't trust, and now you acted immorally. Y eventualmente su mundo se convierte en un And desastre. eventually your world becomes a Hay un disaster. embarazo fuera de matrimonio, hay There's una a bancarrota, pregnancy, a bankruptcy. hay una pelea, hay There's a golpes, hay fight, there's heridas these hurts, verbales. verbal or No, physical no abuse. confiaste financieramente, You didn't trust financially. bancarrotas y Bankruptcy. un desastre. A total disaster. Y no es solo lo que te sucede a ti, And it's not just what happens to you. es también lo que le sucede a las personas que están alrededor tuyo. It's also what happens to the people around you. Por dejarnos llevar por fuertes emociones. Because you allowed yourself to be led by your Y emotions. se nos olvida que lo que Dios establece, Dios lo sostiene. And we forget that what God establishes, He maintains. Lo que Dios comienza, Él lo termina. Whatever God starts, He will finish it. Yo no soy el que tengo que sostener esto. I'm not the one that needs to hold Yo this no up. tengo ni que comenzarlo ni terminarlo. I don't need to start it. I don't need David, to finish it. yo fui el que lo comencé. David, I started ¿Qué this. te hace pensar que tú lo tienes que What terminar? makes you think that you need to finish Yo it? lo que comienzo, yo lo termino. What I start, I will finish. Quiero terminar con la parte que saltamos cuando David en Nob ante los sacerdotes le pide un arma. I want to close with the part that we jumped over where David asked for the Recuerdan, weapon. David llegó con hambre en su misión secreta, dame algo de comer y tienes un arma. David shows up. He's hungry. He wants food. He wants a weapon. El único problema es que los sacerdotes no cargan armas. The only problem here is that the priests don't have weapons. Por eso fue tan fácil asesinarlos. That's why it was so easy to kill them. Quiero darlo en el capítulo 21 y terminar aquí. We're going to go back to chapter 21 and we'll close out here. Después de pedirle comida, David preguntó a Ahimelech, ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? David asked Ahimelech, don't you have a spear or a sword here? Y sigue la mentira.
Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. I haven't brought my sword or any other weapon because the king's mission was urgent. James Bond salió sin el carro y sin sus armamentos. James Bond left without the car or any of the secret weapons. Miren la respuesta del sacerdote, Look at what the priest replied, que sabemos que va a morir después de esto. which he knows he's going to die afterwards. Aquí tengo la espada del filisteo Goliat, The sword of Goliath the Philistine, whom you a killed this quien year, mataste en el valle de Ela, whom you killed in the valley of Elah, está detrás del efod envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres. it is wrapped in a cloth behind the ephod. If you want it, take it. There it Otras is. armas no tengo, nosotros no tenemos armas. But there is no sword here but that one. David dice, dámela. David said, give it to Es me. la mejor que podrías ofrecerme. There is none like it. Como que Dios estuviera diciendo, David, no sigas, recuerda algo. It's like God is trying to remind him here. El único arma que está aquí The only weapon that is here es el de Goliat, is the one that belonged to Goliath a quien tú derrotaste. that you El defeated. Goliat que tenía atemorizado a todo el ejército y al rey Saúl que los tenían temblando. The Goliath that made everybody fear him. Ese es el único arma que tenemos. That's the only weapon that's here. Recuerda la inhabilidad del gigante ante la agenda de Dios en tu vida. Remember the inability of that giant before you? Esa gran espada no pudo hacer nada. Con unas piedritas lo echaste abajo. That huge sword couldn't do anything. You killed him with a few stones. Todo el ejército de Israel era aterrorizado. The entire military of Israel, they were all terrified. Recuerda cuando eras niño. Remember when you were a child? Con una piedra y una onda derrotaste a esa gigante. With a slingshot, you defeated that giant. David, don't go on. David, no sigas. Recuerda, Remember, yo estuve contigo. I was with you. Recuerda que estoy contigo. Remember that I am still with you. Recuerda, yo soy Dios, yo soy diferente, Remember, yo no I'm hago como God, todos I'm los demás. different. I don't do this like everybody else. Yo soy el Dios que hace lo imposible I am posible. the God that does the impossible. Recuerda, tú derrotaste esa espada. Remember, you are the one that defeated David, that no sword. pongas tu confianza ahora en esa espada. Don't place your trust on that sword now. Y mire qué cosa tan increíble. And look at what an incredible thing here. David escoge David chooses confiar en la espada de Goliat, la cual él derrotó con la ayuda de Dios. to trust in Goliath's sword that he defeated with God initially. Y eso es lo que yo veo mucho en la iglesia. And that's what we see at church often. Cuando las cosas no van mal, When things don't go well, decidimos regresar al pasado de donde Dios nos libró. we go back to the past that God took us out of. Decimos regresar a costumbres, We go back to our old customs, our ways, adicciones, old addictions, viejas relaciones del pasado, old relationships of the la cual past. quedaron derrotadas en el The pasado. ones that we had defeated, Pero ahora that were estoy defeated in the past, enojado, but now I'm me siento scared. rechazado, I'm rejected. tengo temor al futuro I'm angry, I'm scared of the y future. voy a trabajar y voy a hacerme And I'm millonario going to work and I'm going to be a y estoy millionaire. sola y me voy a buscar la primera pareja que me And I'm encuentre. alone and I'm going to find the first person I can find. We beat all that already. Ya derrotamos eso. Y ahora vas a volver a poner tu confianza en eso And now you're going to put your trust in that again porque caemos ante la tentación de la emoción. because we fall under the temptation of Pero es emotions. mentira. But it's a lie. David, David, no confíes en la espada don't trust in the sword. de Goliat. Goliath's sword. Yo aún estoy en control. I am still in control. Yo aún estoy contigo. I am still with you. Yo aún te amo I still love you. y aún estoy trabajando a tu favor. And I am still working on your Pero behalf. David se llevó los 5 panes But David took the bread y la espada and the sword, y todo el pueblo de Nob murió y 85 sacerdotes. and the entire town of Nob, along with the 85 priests. Y de verdad, la historia no tiene una historia Really? feliz, un final feliz. There's no happy ending here. Se acabó esta parte de la historia. This part of the story ends Por like causa de that. David hubo un gran desastre. Because of David, there's this huge disaster. Pero David sí aprendió la lección. But David learned a Y esa lesson, lección que quiero que aprendamos hoy. which is the lesson I want us to learn. Una today. lección que vino a un gran costo, A lesson that came at a great pero cost. sí podemos aprender de la vida de David para no cometer el mismo error. But we can learn from David's life to not make the same Fue un mistake. gran costo y un costo innecesario. There was a great cost and it was unnecessary. Si solo se hubiese detenido en Nob y consultar a Dios. If only he would have stopped at Nob and consulted ¿Sabe with cuál es la God. lección? You know what the lesson is? Bajo las fuertes emociones, Under these strong emotions, antes de actuar impulsivamente, before you act impulsively, consulta a Dios. consult Déjame God. terminar con estos versículos. Se We're acabó gonna- la historia. The story ends, but I want to La end with these historia other termina, verses. todo el mundo murió The story ends, everybody's dead porque David mintió. because David lies. Tiempito después, A little bit later, los filisteos atacaron a la ciudad de Kelia y saquearon a los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, versículo 2, consultó al
Señor. Look, the Philistines are fighting against Gilead, and they're looting and threshing floors. And then, verse 2, he inquired David, of the si Lord. hubiese hecho eso, no hubiese muerto toda esa gente. David, if you would have just done that, and all those people wouldn't have died. David le dice al Señor, ¿debo ir a luchar contra los filisteos? Shall I go and attack these Philistines? Dios le responde, The Lord answered to him, lucha contra los filisteos y libra a Keilah. go attack the Philistines and save Keilah. Pero, mira lo But- que sucede en el versículo 3. Look at verse 3. Pero los soldados le dijeron a David, si aún aquí en Judá vivimos con miedo, emoción fuerte, ¿cuánto más si vamos a Keilah a atacar al ejército filisteo? But David's men said to him, here in Judah we are afraid. How much more then if we go to Keilah against the Philistine forces? David, David, nosotros los soldados tenemos miedo de ir allá. us the soldiers, we're scared to go This over there. doesn't look good. No luce bien. Y parece que a David le entró miedo también. And it looks like David got scared again. ¿Sabe lo que hizo David cuando le llegó la emoción? And you know what David did when the emotion came? Versículo 4. Verse 4. David volvió a consultar al Señor y él respondió, ponte en camino y ve que voy a entregar en tus manos los filisteos. Once again, David inquired of the Lord, and the Lord answered him, go down to Keilah, for I am going to give the Philistines into your hands. ¿Sabe lo que hizo David diferente esta vez? You know what David did this No time? fue que no llegaron las It emociones, wasn't that the emotions didn't come, es que no actuó impulsivamente but this time he didn't act sin impulsively antes consultar a Dios. without first consulting Consultó a God. Dios y Dios le dijo, He ve. consulted God and he said, go. Los soldados le dijeron, no The vayas. soldier said, don't go. Nosotros tenemos miedo. We're scared. Si quieres, ve tú solo, no If you cuente con want, nosotros. you go, but we're not Y going. David dijo, oh, So- voy a volver a consultar al Señor. David got scared again, but he said, I'm going to consult the Lord again. Es un giro que vino a un gran costo. It's a lesson that he learned at a great cost. Y esta es la lección. And that's a lesson. Cuando invadido por fuertes When emociones, invaded by great emotion, no voy a dar un paso más, no voy a decir una palabra más sin antes consultar a Dios. I am not taking another step until I consult with God. Tengo problemas en mi matrimonio, parece que se va a perder. Voy a consultar a Dios. I have problems in my marriage. It doesn't look like it's going to work out. I am going to Perdí el consult trabajo, God. estoy I lost perdiendo, my voy a job. perder la casa. I'm about to Voy a lose my house. consultar a Dios antes de robar, matar y destruir. I am going to consult God before I still kill or do anything. Te sientes rechazado, te You feel sientes solo, rejected, te you feel sientes alone, herido. you feel Voy hurt. a consultar a Dios. I am going to consult Estoy God. enojado, tan I'm enojado angry. que quiero matar al taxista. I want to kill that taxi driver still. Voy a consultar a Dios. I am going to consult God. ¿Sabes lo que Dios quiere que hagas cuando invadido por las fuertes emociones? You know what God wants you to do when you're invaded with emotion? Que confíes, For you to que trust. esperes, Wait. que no hagas nada Don't do anything sin antes consultarlo con Él. without first consulting Him. Si estuvieses plenamente convencido If you were fully convinced de que Dios está contigo, that God is with you, ¿qué harías? what would you do? Dentro de las emociones presentes o las que te van a llegar. Within your present emotions or the ones that are to Si come. estuvieses plenamente convencido If you de were que Dios fully está contigo, ¿qué harías? If you were fully convinced that God is with you, what would you do? Eso mismo es lo que tienes que hacer. That's what you need to do. David aprendió la lección. David learned the lesson. No voy a moverme más sin consultar a Dios. I am not moving without consulting God. Porque Dios le dijo, yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Because God said, I will never abandon you or leave you. ¿Sabes que David no fue el único que tuvo que confrontar? Todos los hombres de Dios tuvieron que confrontar esto. You know, David wasn't the only one that needed to confront this. Every man of God needed. ¿Sabes qué? You know what? Jesús tuvo que confrontar fuertes emociones. Jesus needed to face great emotion, Temor, fear, enojo, anger, rechazo, rejectment, heridas, hurt, frustración total. frustration. Jesús. Jesus. Y Jesús fue y dijo, antes de actuar, And Jesus went, before I act, voy a consultar a Dios. I am going to consult Y se God. fue al jardín de And Getsemaní. he goes to the Y Garden dijo, of Gethsemane. Dios mío, He says, my God, ¿podemos cambiar esto? can we do something else here? No, mijo, No. pero no te preocupes, yo estoy contigo. But don't worry, I'm with you. Y Jesús dijo, pues, ¿sabes qué? And Jesus said, you know what? Como estoy plenamente de que estoy convencido de que estás He conmigo, said to him, fully convinced that you are with me, hágase tu voluntad. let your will be done. Pero no, si Jesús consultó a Dios, If Jesus consulted God, ¿cuánto más nosotros no deberíamos consultar a Dios? how much more shouldn't we? Y la lección para nuestras vidas es, So the lesson for our lives is, llegarán momentos de gran emoción. there will be moments of great emotion. Puede ser algo tan sencillo como el taxista. It could be as simple as the taxi driver, Oren por mí. pray for me. No tengo la dirección del taxista, pero estoy a I don't punto de have viajar. his address, but I might go back. ¿Alguien tiene alguna espada por ahí que me preste? Need to find an old sword. Pero puede ser algo más grande. But it could be something greater. Pero
¿Cuánto no hemos dicho, hecho How cosas much haven't we said, done? que no somos lo suficientemente maduros para decir, yo estaba mal? Well, we're not mature enough to say, I was wrong. Yo sé, I pero know, but déjame excusarlo. let me excuse that. Garantizado Guaranteed que no consultaste a Dios. that you didn't consult God. Actuamos impulsivamente We act y impulsively. luego nos quejamos con Dios porque todo nos sale mal. And then we complain with God because things don't work out. Porque todo a mí me sale Oh, mal. everything goes bad for me. Dice, yo te puedo decir por qué. Yes, I could tell you why. No me consultaste. You never consulted Si me. hubieses consultado, If you would have te hubiese consulted dicho, me, ¿para qué vas huyendo? I would have said, why are ¿Y you para qué running? vas huyendo con la espada de Goliat? And why are you running with Goliath's Esa sword? espada ya la derrotamos. We defeated that ¿A already. quién tú vas a derrotar con esa espada? Who are you going to go defeat with that? Si Goliat el gigante no pudo hacer nada con esa espada, David, ¿qué piensas tú que va a hacer con esa If espada? Goliath the giant couldn't do anything with that sword, what do you think you're going to do with it? La lección de la vida de David. The lesson that we learn from David's Cuando he life. ido por fuertes emociones, Whenever you go through strong emotions, antes de actuar, before you act, espera y consulta a Dios. wait and consult God. Y Él te dará And He will give you una decisión a decision que tú no considerabas tomar. that you never considered to take. ¿Por quién estoy orando hoy? Who am I praying for today? Thank you. Dice aquella, todos nosotros. ¿Por quiénes estamos orando hoy? Who are we praying for today? I guess, yeah. Por el taxista no, oren por mí. Yo estaba parado con mi esposa y Alejandra. We were standing there with Alejandra, Y una señora wife. vino. and a woman came. Estábamos esperando un tren. We're waiting for a train. Dani se fue a comer Danny goes out to eat, y nos dejó solo ahí. leaves us Y alone yo there. ahí cuidando a esas mujeres. and como- I'm there taking care of the ladies. Y viene una mujer And this woman arrives y me pidió algo y dije, no señora. and asks for something, and I Y said empezó a no. maldecirme. So she starts Y cursing hacer me así, out. y maldecirme, decir And que she's Dios. saying all sorts of things to me. Ustedes están pidiendo orar por el taxista. Y'all want to pray for the taxi driver? Y dije, Señor, todas las maldiciones que me echó esa señora, pasa sobre el I taxista. said, Lord, all these curses that she threw Todas at me, y throw it to the taxi multiplícaselas por 10. and multiply it times 10. Qué incorrecto yo. That is so incorrect. No estoy bromeando. I'm not even kidding. Señor, las I said, maldiciones Lord, que me echó la vieja The loca esa cursing that eran this para lady él, just threw it to- dáselas. Give it to the taxi driver. No oren por el taxista, oren por mí. Pray for me. Don't pray for the taxi El driver. taxista se llevó 100 euros. The taxi made out well Él with va the money. bien, él diciendo, gloria a Dios, todo me salió bien. Glory to God. He got his money. No te muevas sin consultar a Dios. Don't move without consulting No God. dejes que la emoción te... Señor, Don't let the emotions move. ¿qué You say, hago con el Lord, taxista? what do I do with the taxi driver? Garantizado que el Señor me dice, no le eches las maldiciones que te echaron a ti. Guaranteed that he would have told me, do not put those curses on him. Si es usted If that's you, por quien tenemos que orar hoy, that we need to pray for today, entonces póngase en pie, oramos. then stand up and let's pray. Y la semana que viene vamos a ver otro capítulo de la vida de David. And next week we'll look at another chapter in the life of David. Oramos. Let's pray. Thank you, Lord, for your word. Señor, gracias por la palabra. Help us. Ayúdanos. We need you, God. Te necesitamos. We cannot do this alone. Solos no podemos. We need you in every En situation. cada situación te necesitamos. We need you every day, Todos los días. every morning, Todas las mañanas. every second of our lives, Cada God. segundo de nuestras vidas. Transform us, Lord, Transfórmanos so that when we face ourselves with these emotions, para que al enfrentar estas emociones we would just stop, nos detengamos. not say anything, not do anything, Ni hablemos ni actuemos. but that we would immediately think of you, Que lo primero que pensemos es en that we ti. would think of David, Que pensemos en David. that we would think about the messes that we've made in the past Que comencemos a pensar en los regueros del pasado que hemos creado. because we didn't consult you. Porque no te consultamos. And I pray that we would run to your feet Y que corramos a tus pies. and that we would not move until you speak to us. Y que no nos movamos hasta que no nos des dirección. Thank you, Lord, for your guidance. Gracias por guiarnos. Help us, Lord, Ayúdanos, Señor. to avoid making all of these other decisions and mistakes. Evitar estas malas decisiones. Thank you, God. Gracias, Señor. Y Padre, ruego, And Lord, I pray hay alguien enfermo, for those that are sick, debilitado, that are weakened, necesitado, that need, invade su vida invade their lives a través de tu Espíritu Santo. through your Holy Spirit. Deja que en este lugar, Allow that in this en place, esta noche, in this night, descienda tu Espíritu your Santo Holy Spirit would fall. y aún a través de las redes And sociales even through social media, para aquellos que nos están viendo. for those that are watching Que ahora online, mismo en ese lugar donde estén, That- en el automóvil, en la casa, donde que invada tu Espíritu Santo wherever they may be, that your Holy Spirit would invade them y
nos dejes sentir and allow us to feel y saber and know que tú siempre estás con nosotros. that you are always with us.